eran de colores neón, repletos de azúcar y orgullosamente artificiales. Los postres de las loncheras, las fiestas de cumpleaños y la tele después de clase. Luego desaparecieron como los dibujos animados del sábado por la mañana. ¿Qué pasó con los dulces extravagantes de los 80? ¿Podrían volver alguna vez? Twinkies con el relleno original. Los Twinkies todavía existen, pero la versión de los 80, ¿qué cosa? El relleno original tenía un sabor a vainilla más suave, ligeramente mantecoso, no tan dulce ni espumoso como las versiones modernas. El pastel también era más suave, un bizcocho dorado claro que cedía justo al apretar el envoltorio. Desenvolver uno era como un ritual, pelar el plástico transparente, admirar el pastel ovalado, dar ese primer bocado glorioso donde la crema se desprendía un poco. No eran gourmet, ni lo intentaban. Eran consistentes, reconfortantes. Cualquier niño reconocía ese rectángulo amarillo desde el otro lado de la cafetería. En las loncheras o los cajones de la cocina, los Twinkies eran un símbolo de algo especial. Con el tiempo, los conservantes, los ajustes en las recetas e incluso el cierre de una fábrica cambiaron la fórmula. Pero los Twinkies de los 80 tenían una proporción mágica. Bizcocho esponjoso, crema ligera, sin regusto. No eran solo un refrigerio, eran un estado de ánimo. Un bocado y tenías 8 años, de vuelta en el parque, con el sol en las mejillas. Bocadillos de tarta en vaso, chocolate, plátano y crema de coco. Durante la década de 1980, varias marcas intentaron algo brillante: convertir las tartas clásicas en bocadillos individuales en vasos. No eran vasos de yogur, sino mini tartas para comer con cuchara, con capas de corteza de galleta Graham, relleno cremoso y una esponjosa crema batida. Los sabores como la crema de chocolate, la crema de plátano y el coco eran los más populares. Algunos venían en multipacks refrigerados, otros se vendían en envases individuales con tapa en los mostradores de almuerzos y cafeterías. ¿Y el sabor? Como un postre de cafetería reducido a la medida de la lonchera. La textura era rica, con capas y totalmente satisfactoria. A los niños les encantaba mezclarlo antes de zambullirse, y siempre les parecía un poco más sofisticado que el pudín o la gelatina. Con el tiempo, estos vasitos de pastel fueron reemplazados por bocadillos más portátiles y sin conservantes. Pero si alguna vez destapaste y disfrutaste de un vasito de pastel de crema de chocolate en la mesa del almuerzo escolar, recuerdas el lujo. Era elegancia en una cuchara de plástico y merece un resurgimiento delicioso. Paletas Push-Up, edición especial de los Picapiedra. ¿Quién recuerda las paletas Push-Up de naranja con helado de Fred Picapiedra sonriendo desde el envoltorio? Eran mitad postre, mitad juguete y 100% veraniegos. No se lamían, sino que se empujaban desde el fondo de un cilindro de cartón hasta que el sorbete florecía en la parte superior. La textura era helada pero suave, con sabores a naranja, uva y cereza. Pero era el acto de comer lo que las hacía especiales. Presionar el palito de plástico hacia arriba a medida que la golosina se acortaba cada vez más. Parte de la diversión consistía en manipular los bocados para evitar que se desplomaran. Las push-ups de los Picapiedra eran las más famosas, con sus tubos de colores y caras de dibujos animados en cada envoltorio. Tenían un sabor ligeramente afrutado y cremoso, como a refresco de naranja congelado con una bola de vainilla. Con el tiempo, las marcas más nuevas tomaron el control con ingredientes más sofisticados y moldes de plástico. Pero en aquel entonces, las push-up pops eran la definición de lo genial. Si tenías una en tu congelador, eras un éxito. Y si tenías 2, eras la realeza del barrio. Helado suave en tazones de waffle comestibles. Olvídate de los vasos y conos de plástico. Los tazones de waffle comestibles eran la cumbre de la elegancia en los postres de los 80. Disponibles en heladerías y algunas cafeterías aventureras, estos tazones eran crujientes, ligeramente dulces y con la forma perfecta para contener un generoso remolino de helado suave. Vainilla y el toque de chocolate era la combinación más común, pero fue la barra de ingredientes lo que hizo que el momento fuera mágico. Cacahuetes triturados, ositos de goma, chocolate caliente, chispas de colores. El tazón se ablandó ligeramente bajo el helado frío, volviéndose masticable y sabroso al último bocado. No necesitabas plato, cuchara ni bandeja. Solo manos y felicidad.
Los tazones de waffle con el tiempo dieron paso a vasos de papel y tapas de plástico, y hoy los encuentras principalmente en cadenas de yogur helado. Pero en los 80 eran todo un espectáculo de postres. Ese borde crujiente perfecto y la base fundente hacían que cada bocado fuera una carrera contrarreloj y valía totalmente la pena cada gota. Paletas de pudín hielo. Pocos postres de los 80 son tan lamentados como las paletas de pudín hielo. Cremosas, suaves y frías. No eran exactamente helado ni yogur helado. Tenían una textura única. Sabores como chocolate, vainilla y espirales venían en palitos de madera, y en cuanto despegabas el envoltorio escarchado, sabías que te esperaba algo especial. El exterior desarrollaba una ligera costra de congelado, mientras que el interior permanecía aterciopelado y fresco, como un pudín que se hubiera endurecido por arte de magia. Los anuncios prometían el sabor con el que creciste, y por una vez, la expectación era real. Los pudding pops estaban por todas partes. Almuerzos escolares, anuncios de televisión, tiendas de conveniencia. Y así desaparecieron. Los cambios de propietario, los cambios en la fabricación y las tendencias del mercado los hicieron desaparecer. Hoy en día existen versiones caseras y réplicas de marcas desconocidas, pero nunca vuelven a ser lo mismo. Porque los pudding pops no solo eran deliciosos, representaban una época, un sabor, una textura y un recuerdo de verano que se podía sostener con un palito. Ensalada de gelatina de pretzel y fresa. Se llamaba ensalada, pero era un postre puro. Ensalada de gelatina de pretzel y fresa. Esta icónica obra maestra de los 80 para compartir con amigos tenía 3 capas. Una base de pretzel salada, un centro cremoso de crema batida, generalmente queso crema y crema batida, y una corona roja brillante de gelatina de fresa con fruta rebanada suspendida en su interior. Se sacaba con una espátula, revelando el colorido corte transversal como si fuera geología comestible. La genialidad, esa combinación salada y dulce, el crujido de los pretzels, el sabor ácido del queso crema, el rebote de la gelatina. Aparecía en reuniones familiares, comidas compartidas en la iglesia y picnics escolares. Y siempre se recibía con la mirada de disgusto de los niños que no querían ensalada, seguida de un silencio de felicidad tras el primer bocado. Hoy en día se prepara con menos frecuencia, quizá porque lleva tiempo o quizá porque olvidamos lo perfecta que era. Pero ¿quién la recuerda? Sepa que la ensalada de gelatina de pretzel y fresa es un postre que vale la pena revivir, aunque todavía se le llame guarnición. Paletas de helado con forma de personaje, con ojos de chicle. Los camiones de helados de los 80 tenían una característica muy específica. Paletas de personajes de dibujos animados con ojos de chicle. Batman, Garfield, Snoopy, Pac-Man. Lo que fuera, había una versión derretida con ojos saltones en un palito de madera. El sabor solía ser vagamente cereza o frambuesa azul. ¿Y la textura? Algo entre sorbete y espuma congelada. Los ojos de chicle estaban duros como piedras al principio, luego se convertían en caramelos gomosos que masticabas mientras el resto se te escurría por la mano. Estas delicias eran un desastre, y eso era lo que las hacía geniales. No había 2 caras iguales. La mayoría estaban torcidas o casi espeluznantes al llegar a tu puerta. Pero cuando sonaba la canción a la vuelta de la esquina y veías a tu personaje favorito en el menú, nada más importaba. Las paletas de personajes eran leyendas del barrio y de las pegajosas tardes de verano. Todavía se hacen en algunos sitios hoy en día, pero las originales tenían alma, azúcar y muchísima personalidad. Cobertura de chocolate Magic Shell. En los 80, ninguna noche de helado estaba completa sin el milagro del chocolate embotellado. Magic Shell. Lo exprimías sobre tu bola favorita, normalmente de vainilla, y veías cómo se endurecía al instante, formando una corteza crujiente y brillante. Parecía ciencia ficción. Los niños golpeaban la capa endurecida con cucharas o dedos, rompiéndola como si fuera un tesoro azucarado. El sabor original era chocolate clásico, pero pronto llegaron caramelo de mantequilla e incluso remolinos de chocolate y fudge. El contraste de texturas, helado cremoso y frío con chocolate crujiente, fue un éxito instantáneo. Envasado en envases marrones flexibles, Magic Shell era fácil de pasar por alto en el supermercado, pero inolvidable en tu sundae. Con el tiempo, las tendencias bajas en grasa y las coberturas elaboradas lo relegaron a un segundo plano.
Pero por un momento en la historia de los postres, nada se sintió más genial que convertir tu bola en una obra maestra cubierta de chocolate. Sin calentar ni remover, solo verter y ver cómo se transforma el postre. Era más que una simple cobertura. Era un espectáculo cada vez que lo apretabas. Kits de Sundae DIY del camión de helados. En los 80, los camiones de helados no solo te daban un cono, sino que a veces te daban una experiencia completa de sundae en un vaso. Estos kits de Sundae DIY venían con una bola de helado suave de vainilla o chocolate en un recipiente de plástico, sellado con una tapa que contenía un compartimento separado lleno de ingredientes. Chispas de colores, nueces trituradas, sirope de chocolate e incluso una cereza. Una cucharita de plástico venía escondida debajo de la cúpula. La emoción no era solo el sabor, sino el proceso. Los niños armaban su propio sundae perfecto en la acera o en el porche. El jarabe de chocolate siempre requería algo de esfuerzo para sacarlo de su pequeño paquete. Y las chispas inevitablemente se derramaban por todas partes, pero era un desastre glorioso. Con el tiempo, estos kits desaparecieron en favor de las delicias premontadas. Pero el kit sundae era algo especial. Convertía el postre en un evento y hacía que cada niño se sintiera como su propio heladero, incluso si la mayoría de los ingredientes terminaban en su camisa. Pizza de postre, edición de masa de galleta. No todas las pizzas eran saladas en los 80. Aquí llega la pizza de postre, hecha con una masa de galleta, salsa de queso crema dulce y un arco iris de frutas rebanadas o dulces. Eran las favoritas de las fiestas de pijamas y de los salones de clase. Algunas versiones llevaban llovizna de chocolate, malvaviscos o incluso cereal desmenuzado, lo que tuvieras en la despensa. La original solía hornearse en una bandeja para pizza, enfriarse, glasearse y decorarse como arte comestible. No era raro ver caras, flores o mensajes escritos con rodajas de kiwi y aros de fresa. Era desordenada, colorida e interactiva. Justo el tipo de postre que les encantaba a los niños. La pizza de postre te enseñaba que la creatividad pertenecía a la cocina y que no todas las pizzas necesitaban mozzarella. Para los 2000 se había convertido principalmente en un proyecto de Pinterest, pero en los 80 era pura diversión, servida en rebanadas. Era más que un postre, era un lienzo comestible y nos encantaría volver a cortarnos un trozo. Caramelos duros de barril de cerveza de raíz. Estos pequeños caramelos marrones con forma de barril eran los héroes anónimos de la dulcería de la abuela. Los barriles de cerveza de raíz no eran llamativos, no burbujeaban, no se masticaban ni brillaban. Pero tenían un sabor fuerte, dulce y clásico que se te quedaba grabado. Un caramelo podía durar de 10 a 15 minutos, lo que lo convertía en un capricho tranquilo perfecto para viajes por carretera, visitas a la iglesia o a la biblioteca. Sabían como la espuma de un helado A&W, picantes, dulces y profundamente nostálgicos. La capa exterior se derretía lentamente, revelando capas más ricas de sabor debajo. A menudo se vendían a granel en la farmacia local o en pequeños envoltorios de rosca. Eran baratos pero confiables. Los niños los amaban o los odiaban. No había término medio. Pero para los fanáticos eran un sabroso viaje al pasado. Hoy, con las gomitas ácidas y los caramelos masticables efervescentes dominando, el barril de cerveza de raíz parece un arte perdido. Pero si alguna vez encontraste uno escondido en el bolsillo de un abrigo o en un cajón del escritorio, ¡qué recuerdos! Una chupada y regresabas a los 80. Barras de cereal con malvaviscos. Olvídate del desayuno. Las barras de cereal en los 80 eran todo malvaviscos, azúcar y textura crujiente. Piensa en las barritas Rice Krispies, pero producidas en masa, de tamaño jumbo y, a veces, hechas de Fruity Pebbles, Cocoa Pebbles o Corn Pops. Venían envueltas en como las barras de chocolate. Se vendían en loncheras, gasolineras y tienditas. A los niños les encantaban porque combinaban dos cosas que adoraban: cereal y postre. No pretendían ser saludables. Eran un lujo, con esa cobertura de malvavisco pegajoso y dulce que lo unía todo como pegamento comestible. La textura era crujiente, masticable y con la dosis justa de empalagoso, y el sabor alcanzaba todos los matices nostálgicos. Algunas incluso tenían una capa de chocolate en la base.
Con el tiempo, dieron paso a las barras de granola y los snacks proteicos, pero estas barras de cereal eran el combustible original en tamaño pequeño. No buscaban ser nutritivas, solo buscaban ser geniales. Y lo consiguieron. Cada bocado era una celebración crujiente y colorida de la juventud azucarada. Cigarrillos de caramelo. Sí, eran tremendamente inapropiados para los estándares actuales, pero los cigarrillos de caramelo estaban por todas partes en los 80. Envueltos en cajas rojas y blancas que imitaban las marcas de cigarrillos reales, estos delgados y blanquecinos palitos de azúcar hacían que los niños se sintieran adultos de la forma más extraña. Algunos incluso tenían las puntas teñidas de rojo para parecer brasas encendidas. No te los comías al instante. Primero fingías. Fumabas, posabas, tal vez le ofrecías uno a tu mejor amigo con un guiño. El sabor era sutil, principalmente azucarado con un ligero toque de vainilla, pero la experiencia era pura simulación. Incluso había versiones de chicle que humeaban con una nube de azúcar glass al soplar. Con el tiempo, la reacción negativa a la comercialización de dulces como el tabaco los llevó casi a la extinción. Y sí, probablemente fue para bien. Pero para los niños que crecieron en esa época, no se trataba de fumar, sino de imaginación. No se inhalaba, se actuaba, y luego se masticaba. Era un extraño rito de iniciación. Dulce, divertido e innegablemente ochentero. Barra Marathon. Era larga. Era masticable. Fue la barra de chocolate más épica de los 80, la Marathon Bar. Hebras retorcidas de caramelo recubiertas de chocolate con leche, estiradas hasta la friolera de 20 centímetros, venían envueltas en un envoltorio rojo brillante con una regla impresa en la parte posterior para indicar su tamaño. No se mordía una Marathon, se desgarraba, estirando el caramelo como si fuera una cuerda de caramelo masticable. Tardaba una eternidad en terminarse, lo que la convertía en la recompensa perfecta después de la escuela o después de un entrenamiento de béisbol. Algunos niños las congelaban para un reto extra de masticar. Otros desenrollaban el chocolate como si fueran espaguetis de caramelo. Lamentablemente, la barra desapareció a finales de los 80, dejando solo una nostalgia cargada de azúcar. Era demasiado rara, demasiado larga, demasiado pegajosa, pero demasiado inolvidable. La Marathon Bar no era solo un postre, era un compromiso. Una prueba de paciencia. Una auténtica saga de bocadillos. Y todavía la extrañamos cada centímetro. Pregunta de compromiso después del MDD. ¿Alguna vez te animaste al reto de la barra de maratón o tuviste otra obsesión con los dulces masticables que tardaste una eternidad en terminar? Comparte tus dulces anécdotas de resistencia en los comentarios. Puntos de caramelo en tiras de papel. En los 80 podías encontrar postres de la forma más extraña imaginable. Diminutos puntos de azúcar pegados a una tira de papel. Los candy buttons o candy dots se vendían en hojas largas y perforadas en colores neón. Rosa, amarillo, azul. ¿El sabor? Básicamente solo azúcar. Pero la gracia estaba en la presentación. Arrancabas un trozo de papel y, o bien despegabas el punto con el dedo, o bien te lo metías directamente en la boca, con papel y todo. Sí, inevitablemente comías papel. No, a nadie le importaba. Los Candy Dots eran un clásico de las tiendas de A100, se encontraban cerca de la caja registradora, a menudo en las bolsas de regalos de las fiestas de cumpleaños. No eran los dulces más satisfactorios, pero eran interactivos, nostálgicos y llenos de encanto. Al final de la tira tenías la lengua manchada, los dedos pegajosos y te sentías como un campeón. Los Candy Dots no eran solo un postre, eran un rito de iniciación de la infancia en papelería comestible y encerada. Mini adelanto después del número. A continuación, un postre batido en lata, un postre helado con forma de cara de dibujos animados y el único pudín que venía con su propia pajita. Sí, ahora nos adentramos en la locura. Rollitos de fruta con formas perforables. Los rollitos de fruta ya eran icónicos en los 80, pero con el tiempo se volvieron aún más divertidos. Permitían perforar pequeñas formas de la lámina. Cohetes, corazones, dinosaurios, labios. Lo que fuera, estaba impreso en una cáscara de fruta pegajosa y translúcida, pidiendo a gritos ser pelada, reventada y con la que jugar antes de comérsela.
Los niños pasaban más tiempo pinchando y separando las formas que masticándolas. Las mesas del almuerzo se convirtieron en campos de batalla de "no lo rompas" y "mira lo que hice". El sabor era ácido y dulce, entre chicle de fresa y sirope de fruta misteriosa, pero el verdadero atractivo residía en la interactividad. Con el tiempo, los diseños perforables se fueron reemplazando por rollos y tatuajes, pero nada igualaba la alegría táctil de las pegatinas comestibles. Los rollitos de fruta con formas perforables eran a partes iguales un refrigerio y un proyecto artístico, y convertían hasta la lonchera más aburrida en una fiesta improvisada. Pregunta de interés después del Enamor de qué. ¿Qué versión de Fruit Roll-Ups te gustaba más? ¿La de los perforados, la de las formas pelables o la de los tatuajes en la lengua? ¿O eras de los que simplemente lo arrugaban y se lo comían todo de golpe? Pudín de chocolate en envases de aluminio. Antes de que todo se volviera de plástico, el pudín de chocolate venía en latas de metal diminutas con tapas de aluminio que se abrían con los dedos, con suerte, sin cortarse. Estos envases de aluminio estaban por todas partes en los 80, loncheras, cajones de refrigerios y despensas para después de la escuela. Marcas como Hunt's y Snack Pack dominaban los pasillos. El pudín en su interior era espeso, suave y deliciosamente fresco, a veces frío, a veces a temperatura ambiente, siempre reconfortante. Ni siquiera necesitabas una cuchara, solo el dedo si nadie te veía. Los niños lo sorbían con alegría. Con el tiempo, el plástico reemplazó al metal, y las fórmulas estables se volvieron extrañamente gelatinosas. Pero esas latas originales se sentían de lujo. Un mini postre en su propio trono de hojalata. Y para muchos niños fue su primera experiencia de independencia. Ábrelo tú mismo, cómelo a tu manera. El pudín cubierto con papel de aluminio puede parecer un refrigerio pequeño, pero traía muchos recuerdos y quizás también un toque de misterio metálico. Vasitos de yogur con caramelos triturados. Antes de que el yogur griego dominara el pasillo de los lácteos, los 80 tenían algo aún mejor. Vasitos de yogur con caramelos. Imagina M&M's, mini chispas de chocolate o chispas de colores en un compartimento superior sellado con papel aluminio que despegarías y verterías en tu yogur de frutas. Se sentía rebelde. Lácteos saludables, corrompidos por el azúcar. El momento de mezclar lo era todo. La cuchara giraba mientras los colores se fusionaban con el yogur de fresa o vainilla, convirtiéndolo en un remolino de cremosa dulzura. Marcas como Yo Crunch los popularizaron, pero otras tenían versiones locales. Fruta abajo, caramelo encima. A los niños les encantaba. Las mamás lo toleraban. Y se sentía como un postre disfrazado. A medida que las tendencias en nutrición cambiaban, estos vasos se volvieron más difíciles de encontrar o perdieron su sabor dulce en favor de la granola y los superalimentos. Pero en aquel entonces, el yogur con un toque de chocolate era el rey. No solo comías sano, sino que estabas hackeando el sistema. Y cada crujiente bocado de rebeldía cubierta de caramelo valía la pena. Conos de helado de palomitas de maíz. En una época en la que los bocadillos se volvían raros de la mejor manera, los conos de helado de palomitas de maíz fueron una combinación efímera pero muy apreciada. Imagínate esto. Un cono de waffle, pero en lugar de helado, relleno de palomitas de maíz mantecosas y pegajosas, a veces. Cubiertos de ramel, a veces pegados con malvaviscos como un Rice Krispies. La superficie podía estar bañada en chocolate o con cacahuetes, lo que le daba un toque crujiente y especial. Encontrados en ferias locales, partidos de béisbol o tiendas de dulces de pueblos pequeños, estos conos eran en parte novedad, en parte innovación en postres. No se podían lamer. Se picoteaban bocado a bocado, mientras los trozos de palomitas caían en el regazo. Pero se sentían festivos, fáciles de sostener y perfectos para noches de cine o fiestas de cumpleaños. Desaparecieron cuando las palomitas se empaquetaron y los conos volvieron a su cremosidad original. ¿Pero el cono de palomitas? Era un encantador recordatorio de que los postres no tenían por qué seguir reglas. A veces solo tenía que hacerte sonreír y quizás dejar algunos granitos de chocolate. Paletas de hielo Flavor Ice. No eran solo postres, eran la moneda del verano.
Las paletas de hielo Flavor Ice venían en largos tubos de plástico llenos de un líquido almibarado de colores brillantes que uno mismo congelaba. Una vez sólidas, se les cortaba la parte superior, con suerte con tijeras, no con los dientes, y se empujaba el helado hacia arriba. Sabores como frambuesa azul, naranja y manzana verde eran intensos y extrañamente adictivos. La textura helada era arenosa, de la mejor manera, y sin importar el sabor, todos te teñían la lengua como un iluminador. Cada niño tenía una clasificación. Azul primero, rojo segundo, verde si hacía falta. Los tubos estaban helados al tacto, afilados por los bordes y a veces difíciles de abrir, pero nada de eso importaba. En una tarde calurosa, no había nada más divertido que devorar un paquete de Flavor Ice con tus amigos y ver qué paleta duraba más. Simple, barata, perfecta. ¿Y en serio? Una de las mejores maneras de saborear el verano. Pregunta de compromiso después de la NPTEC 75. ¿Qué postre helado definió tus veranos? Flavor Ice, Other Pops o algo totalmente único de tu ciudad. Cuéntanos qué te refrescó y te derritió recuerdos en la boca. Obleas de helado con cómics impresos. En una época anterior a los smartphones, los sándwiches de helado ya venían con entretenimiento incluido. En concreto, los que tenían cómics o rompecabezas impresos en la oblea de chocolate. Estos sándwiches rellenos de vainilla o M&M vainilla estaban por todas partes. Envueltos en papel encerado, apilados en los congeladores de las gasolineras y repartidos en las fiestas de piscina. Los chistes o acertijos impresos siempre eran cursis, pero eso no importaba. Entrecerrabas los ojos ante la tinta ligeramente corrida mientras el helado se te derretía en la mano, intentando leer antes de que las palabras desaparecieran en tu boca. La oblea tenía una textura suave, casi como la de un pastel, que se pegaba a la punta de los dedos, y la vainilla era suave, dulce y satisfactoria. Todo era una carrera contra el tiempo y el sol. Lamentablemente, estos detalles peculiares se desvanecieron con la llegada del empaquetado masivo y la imagen de marca limpia. ¿Pero ese sándwich de helado cubierto de cómic? Te daba sabor y diversión en un solo bocado, porque a veces un postre debe hacerte reír antes de derretirse. Pregunta de compromiso después de la NDG. ¿Alguna vez comiste un postre que también fuera entretenimiento, cómics, rompecabezas o envoltorios despegables? Cuéntanos qué juego o truco comestible hizo que tus meriendas de la infancia fueran aún más especiales. Barras mágicas de galleta. Estas barras tenían una docena de nombres. Barras mágicas de galleta, barras de 7 capas, barras Hello Dolly, pero en todas las ventas de pasteles de los 80 había una bandeja de ellas. Y vaya si cumplían con lo prometido. Hechas con una base de galleta Graham, capas de chispas de chocolate, chispas de caramelo, coco rallado y leche condensada azucarada, eran densas, dulces y peligrosamente buenas. A las mamás les encantaban prepararlas porque eran fáciles. A los niños les encantaban porque eran tiernas. La textura era masticable con un toque crujiente y cada bocado te ofrecía algo diferente. A veces se les añadía nueces para darles un toque crujiente o chocolate blanco para darle un toque diferente. Pero el recuerdo principal, ese acabado pegajoso, parecido al caramelo, de la leche condensada horneada. No podías comer solo una, aunque lo intentabas y terminabas lamiendo las migas de tus dedos. Hoy en día han caído en desuso y las barras de moda las han reemplazado. Pero los verdaderos lo saben. Las barras de galleta mágica no eran solo postres, sino una lección de hasta dónde podía llegar la dulzura con una sola bandeja. Pasteles de gelatina hielo, remolinos de todos los colores. En los 80 no faltó la gelatina, pero el pastel de gelatina hielo fue una innovación en postres de otro nivel. Hecho haciendo agujeros en un pastel blanco y vertiendo gelatina líquida sobre él, el pastel absorbió colores brillantes y frutales que convirtieron cada rebanada en una vibrante sorpresa. Cereza, lima, azul baya, parecía teñido anudado para tus papilas gustativas. Una vez frío y cubierto con crema batida o Cool Whip, se convirtió en un favorito de las fiestas. Las mamás de todo el mundo lo llevaban a comidas compartidas, cumpleaños y ventas de pasteles de la Asociación de Padres y Maestros. A los niños les encantaba adivinar qué sabor obtendrían con cada bocado.
No era excesivamente dulce y su textura gelatinosa lo hacía sentir como dos postres en uno. Pastel y gelatina en peligro. Oni. Aunque la tendencia se desvaneció en los 90 en favor de dulces más refinados, esas brillantes rebanadas de pastel aún perduran en la memoria. Un pastel de gelatina era alegría en un plato, y nada representaba una celebración mejor que un postre que rebotaba al caminar con él. Sándwiches de helado con obleas de chocolate suaves. Mucho antes de que las versiones artesanales se impusieran, los clásicos sándwiches de helado de los 80 eran un clásico del congelador. 2 obleas de chocolate suaves abrazadas a una tableta de helado de vainilla. Las obleas no eran crujientes, eran suaves, con textura de pastel y se pegaban a los dedos. El helado era básico, pero esa combinación, insuperable. Morder uno dejaba marcas de dientes perfectas. El envoltorio se arrugaba, los bordes se derretían rápidamente y los últimos bocados siempre se deslizaban hacia los lados. Marcas como Blue Bell, Nestlé y las lecherías locales tenían versiones y los niños las devoraban por cajas. No eran caprichos premium, eran héroes cotidianos, esperando en el congelador después de un largo día de escuela. Podías desenvolver uno en segundos y siempre tenía el tamaño justo para darte un capricho. Las versiones de hoy pueden ser demasiado gourmet, pero en aquel entonces era simple. Frías, dulces, suaves y perfectas. Sin llovizna, sin remolino de caramelo. Solo tú, una cocina tranquila y una carrera para comértelo antes de que los bordes se conviertan en charcos. Y Pop-Tarts de fudge glaseado, edición con hielo. Las Pop-Tarts siguen existiendo hoy en día, pero las versiones de fudge glaseado de los 80 eran algo completamente distinto. El relleno de chocolate era más pegajoso, la corteza más suave y el glaseado espeso. Hablamos de un glaseado de borde a borde, no de la llovizna empalagosa de hoy. Al tostarlo, el centro se calentaba y se derretía, como un brownie en una base de hojaldre. Pero incluso frío, saliendo de la bolsa de aluminio, sabía a postre de mediodía disfrazado de desayuno. Algunos niños las guardaban a escondidas en sus loncheras o para la merienda después de la escuela. Podían comerse enteras o partir las esquinas para saborear la parte blanda del centro al final. Con los años la fórmula cambió. Glaseado más fino, cortezas más firmes y menos sabor a chocolate. Pero para los niños de los 80, las Pop-Tarts de fudge glaseadas no eran una comida rápida, eran un evento de chocolate. Tú estás una hoy y quizás aún recuerdes ese momento dorado de la infancia, cuando una tostada podía ser un postre completo. Pastelito de rayas de fudge. Probablemente recuerdes las Fudge Stripes de Keebler como galletas, pero en los 80 protagonizaron una receta de pastelitos sin horno que todas las mamás parecían conocer. Cubre las galletas con crema batida, quizás fresas o rodajas de plátano, y déjalas enfriar hasta que adquieran una textura similar a la de un bizcocho. Las rayas de fudge añadían un sutil toque de chocolate, y la crema batida lo empapó todo, creando un postre de ensueño, ideal para comer con cuchara. Era fácil, económico y parecía mágico. ¿Cómo se convertían las galletas crujientes en bizcocho de la noche a la mañana? Era la época de la crema batida, la fruta enlatada y los postres refrigerados que no requerían horneado y ofrecían todo el dulzor. Algunas familias añadían pudín instantáneo o cambiaban las galletas, pero el bizcocho de rayas de fudge seguía siendo un clásico en las comidas compartidas y las sobremesas. Con el tiempo, los bizcochos y postres más elaborados tomaron el relevo. Pero esas sencillas torres de galletas con centros de fudge suave y crema batida sabían a noches de verano y al esfuerzo justo para que sintieras que habías hecho algo especial. Paletas de pudín Yoo-hoo. Sí, esto existió. Durante un breve y glorioso periodo, los creadores de la bebida de chocolate Yoo-hoo lanzaron las paletas de pudín Yoo-hoo, barras de chocolate congeladas con el inconfundible sabor a Yoo-hoo. A diferencia de las cremosas paletas de pudín hielo, la versión de Yoo-hoo era más helada, con una textura escarchada y un ligero sabor a cacao que se derretía rápido y pegaba fuerte. Se vendían en sencillas cajas de cartón y destacaban en el pasillo de congelados por ser familiares y totalmente únicas. Si ya eras fan de Yoo-hoo, esto era un sueño hecho realidad. Tu bebida favorita convertida en postre. No duraron mucho. La competencia y su escaso atractivo probablemente los acabaron.
pero el recuerdo les quedó grabado. A los niños les encantaba la novedad de una bebida de chocolate en un palito, incluso si requería lamerla rápidamente antes de que se desvaneciera en charcos de chocolate. Hoy, Yoo-hoo sigue en los estantes, pero su primo congelado desapareció hace tiempo. Aún así, cada vez que alguien abre una botella de Yoo-hoo, casi puedes volver a saborear esa refrescante paleta de verano de los 80. Plátanos congelados bañados en chocolate. Antes de que se pusieran de moda en ferias y pastelerías, los plátanos congelados bañados en chocolate eran un capricho divertido y peculiar que se podía comprar envasado o preparar en casa. Se vendían individualmente en bares y puestos de piscinas y venían cubiertos de chocolate con leche endurecido, a veces con nueces trituradas o chispas y a menudo solos. El primer bocado siempre era una sorpresa. Cáscara crujiente, plátano congelado y la dulzura justa para que se sintiera exquisito. No era exactamente caramelo. No era exactamente fruta. Era un punto intermedio mágico. A veces las mamás los preparaban en casa, pinchando plátanos con palitos de helado, sumergiéndolos en chocolate derretido y guardándolos en el congelador durante la noche. Con el tiempo, desaparecieron de las loncheras y perdieron espacio en las estanterías frente a otras novedades congeladas más sofisticadas. Pero, ¿quiénes lo recuerdan? Sepan que los plátanos con chocolate eran la combinación perfecta de sano y placentero. ¿Y lo mejor? Podías decirte a ti mismo que eran saludables, incluso si les añadías chocolate extra por si acaso. Reddi-wip en todo. El Reddi-wip no era solo un ingrediente en los 80, era un postre por sí mismo. La crema batida enlatada se convirtió en un ícono del capricho, rociada directamente sobre tartas, gelatina, ensalada de frutas o directamente en la boca de un niño cuando nadie miraba. El sonido de la lata era reconocible al instante, y cada refrigerador de cocina parecía tener uno de reserva. En una época anterior a que las alternativas a los ingredientes batidos inundaran el mercado, el Reddi-wip, como rey. Algunos padres lo usaban para animar a los niños a comer fruta. Solo un poquito en las fresas. Mientras que otros lo echaban en chocolate caliente o tazas de pudín. Su textura ligera y esponjosa y su dulce sabor a crema de vainilla lo hacían irresistible. Hoy en día, sigue vigente, pero en los 80 se sentía esencial, tan icónico como la comida que adornaba. Y seamos honestos, cada niño ponía a prueba los límites de cuánto podía llevarse a la boca a la vez. Reddi-wip era un teatro de postres en lata. Cuadrados de Rice Krispies con mantequilla de cacahuete. Las golosinas de Rice Krispies eran geniales. Pero en los 80 había una versión de mantequilla de cacahuete que reinaba en las loncheras y las ventas de pasteles. Hechos con mantequilla de cacahuete derretida y jarabe de maíz, en lugar de malvaviscos, estos cuadrados eran más ricos, densos y un poco salados. El equilibrio perfecto para el cereal dulce. A veces cubiertos de chocolate, a veces simples, tenían una textura suave y un aroma inolvidable. Las mamás juraban que eran más saludables que la versión con malvaviscos. Spoiler, no lo eran. Y esa pequeña mentira nos hizo amarlos aún más. Envueltos en papel encerado o cortados de forma irregular de una cacerola, parecían caseros incluso cuando venían de la cafetería del colegio. La mantequilla de cacahuete les daba un sabor duradero. Un cuadrado te mantenía con fuerzas para aguantar los dibujos animados de la tarde o las batallas de tareas. Con el tiempo dieron paso a las barras de cereal empaquetadas, pero estas estaban hechas a mano, endulzadas con amor y hechas para que se quedaran pegadas a tus dedos y a tus recuerdos. Pregunta de compromiso después de la N no te go. ¿Cuál era tu postre favorito en las ventas de pasteles de los 80? Magic Bars, cuadrados de mantequilla de cacahuete o algo que tu colegio siempre hacía mejor que nadie. Comparte tu dulce favorito en los comentarios. Obleas de helado con cómics impresos. En una época anterior a los smartphones, los sándwiches de helado ya venían con entretenimiento incluido. En concreto, los que tenían cómics o rompecabezas impresos en la oblea de chocolate. Estos sándwiches rellenos de vainilla estaban por todas partes. Envueltos en papel encerado, apilados en los congeladores de las gasolineras y repartidos en las fiestas de piscina. Los chistes o acertijos impresos siempre eran cursis, pero eso no importaba.
Entrecerrabas los ojos ante la tinta ligeramente corrida mientras el helado se te derretía en la mano, intentando leer antes de que las palabras desaparecieran en tu boca. La oblea tenía una textura suave, casi como la de un pastel, que se pegaba a la punta de los dedos, y la vainilla era suave, dulce y satisfactoria. Todo era una carrera contra el tiempo y el sol. Lamentablemente, estos detalles peculiares se desvanecieron con la llegada del empaquetado masivo y la imagen de marca limpia. ¿Pero ese sándwich de helado cubierto de cómic? Te daba sabor y diversión en un solo bocado, porque a veces un postre debe hacerte reír antes de derretirse. Pregunta de compromiso después de la NDG. ¿Alguna vez comiste un postre que también fuera entretenimiento, cómics, rompecabezas o envoltorios despegables? Cuéntanos qué juego o truco comestible hizo que tus meriendas de la infancia fueran aún más especiales. Pastelitos Banana Twins. Los Banana Twins eran el postre menos popular de la pequeña Debbie en los 80, pero para quienes lo sabían. Oro puro. Cada paquete incluía 2 suaves rectángulos de pastel con sabor a plátano rellenos de una suave capa de crema de vainilla. El sabor era inconfundible. No era la falsa dulzura de los Banana Runs, sino algo más nostálgico, como una mezcla de pan de plátano y pastel de cumpleaños. Su textura esponjosa, su ligero aroma a plátano y su satisfactoria proporción de crema los convirtieron en un éxito infalible en la lonchera. A menudo eclipsados por los más llamativos Zebra Cakes o los rollos suizos, los Banana Twins seguían teniendo una clientela fiel. Los niños que amaban cualquier cosa con plátano, sobre todo los que no tenían pudín de plátano en casa, se decantaban por este par de perfección amarilla. Su empaque era simple, sin dibujos animados ni trucos. Solo 2 barras doradas, como tímidas figuras de la realeza tras la ventana de celofán. Con el tiempo, se volvieron más difíciles de encontrar y su sabor fue desapareciendo poco a poco de los estantes de las tiendas. Pero los verdaderos fanáticos de los bocadillos de los 80 lo saben. Cuando veías Banana Twins en tu almuerzo, no cambiabas tu sabor, eran intocables. El colapso del camión de helados, Rocket Pops, barras de chicle y chocotacos. Ninguna lista de postres está completa sin la magia caótica del camión de helados de los 80. Los niños corrían descalzos por las aceras, con las monedas agarradas en las manos sudorosas, buscando las campanillas. El menú legendario. Rocket Pops con capas rojas, blancas y azules, barras de chicle con forma de caras de dibujos animados y ojos de chicle congelado, y el imponente Choco Taco, base de waffle, fudge, cacahuetes y helado perfecto. Tenías apenas unos segundos para elegir antes de que la fila detrás de ti gruñera. El derretimiento comenzó de inmediato, goteando por los brazos mientras corrías para terminar antes del colapso total. El camión de helados no se trataba solo de dulces congelados, se trataba de libertad, ritmo y rituales de barrio. A principios de la década del 2000, estos camiones comenzaron a desaparecer, reemplazados por grandes superficies y pasillos de congeladores. Pero ninguna pinta comprada en una tienda se compara con la alegría de escuchar esa canción, salir corriendo a la calle y entregar tu sudoroso dólar por una obra maestra derretida. Fue fugaz. Fue pegajoso. Lo fue todo. Vasitos de helado con cucharas de madera. Antes de las elegantes bolas de helado y el helado artesanal, existían los vasitos de helado con paletas de madera, pequeños recipientes de papel con sabor a vainilla, chocolate o espirales que se servían en las cafeterías escolares, fiestas de cumpleaños y partidos de béisbol. Quitabas la tapa de aluminio, metías la cuchara plana de madera y te abalanzabas. La madera siempre le daba un ligero sabor terroso al primer bocado, y si lamías demasiado rápido, se te pegaba la lengua como velcro. Pero no importaba, era pura alegría ochentera. El helado era denso y ligeramente helado, pero era tuyo, y se sentía como un capricho merecido. Los vasitos también eran un ritual. Intercambiar sabores, pinchar los bordes para conseguir el último bocado congelado y correr para terminarlo antes de que se derritiera en sopa. Estos vasitos no eran llamativos, pero eran perfectos en su simplicidad. Los niños de hoy tienen tubos flexibles y bolas de helado diminutas, pero pregúntenle a cualquier niño de los 80. El helado en vaso con cuchara de madera simplemente tenía un sabor diferente. Blow Pops, centros de chicle bien hechos. Un chupete con un secreto.
Eso eran los Blow Pops, piruletas brillantes y llamativas con una sorpresa de chicle en el centro. Había sabores como cereza, manzana ácida y frambuesa azul, y siempre había que decidir: lamerlo hasta el centro o morderlo entero. El chicle no era enorme, pero era suficiente para que la diversión continuara. Y la transición, de crujiente a masticable, era curiosamente satisfactoria. Los niños de los 80 coleccionaban Blow Pops como si fueran cromos. Eran moneda en el colegio, merienda después de los partidos de béisbol y sobornos durante los cortes de pelo. Los envoltorios eran crujientes, los palitos se doblaban ligeramente si se masticaban demasiado, y el sabor era intenso pero fugaz. Pero la alegría de tener 2 caramelos en uno, inigualable. Con el tiempo aparecieron otros híbridos, pero los Blow Pops dominaron la década. Eran un desastre, pegajosos y merecían totalmente la pena el subidón de azúcar. Y sí, siempre se intentaba hacer la burbuja más grande con el chicle más pequeño. Pajitas de gelatina Jello, sí, de verdad. Uno de los experimentos de Jello más raros y efímeros de los 80 fue la pajita de gelatina. Empacada en tubos brillantes como cajas de jugo, estas pajitas estaban llenas de una gelatina espesa y sorbible que podías apretar o beber a sorbos. Pensadas para unir bebida y postre, se comercializaban como divertidos snacks frutales para niños en movimiento. Su consistencia era entre gelatina y pasta, y los sabores eran clásicos: cereza, uva, lima. Se podían comer directamente de la pajita o exprimirlas en un vaso como si fueran pasta de dientes extraterrestre. Eran un poco asquerosas, un poco increíbles y totalmente adictivas. No duraban mucho, posiblemente porque confundían a todos. ¿Era Jello? ¿Era una bebida? ¿Era pasta de dientes? Pero si tuviste la suerte de probar una, la recuerdas bien. Las pajitas de gelatina Jello fueron uno de los experimentos de postre más raros y maravillosos que jamás haya existido en el mundo de las loncheras. Pregunta de compromiso después del número. ¿Cuál es el sistema de entrega de postres más raro que recuerdas? ¿Tubos, latas, palitos o pajitas? Deja tu capricho favorito de los 80 que te hiciera pensar: esperas, esto era comestible, en los comentarios. Botellas Squeeze Pop, tubo comestible de caramelo de gel. Si eras niño en los 80, pocas cosas te parecían más rebeldes que meterte caramelos de gel neón directamente en la boca. Los Squeeze Pops eran espesos, ácidos y venían en botellas de plástico con forma de tubos gigantes de bálsamo labial. Al girar la base, la sustancia viscosa subía lentamente como lava, lista para lamer, sacar con cuchara o retar a un amigo a que se la bebiera. Sabores como manzana verde, frambuesa azul y explosión de fresa eran intensamente agridulces. No se trataba de nutrición ni sutileza. Se trataba de caramelos como espectáculo. No solo te los comías, sino que los presumías. Los tubos a menudo se ensuciaban, se ponían pegajosos y se filtraban en las mochilas. Pero eso no importaba. Los Squeeze Pops eran una locura. Eran la pesadilla del dentista y el sueño de todo niño. Con el tiempo, desaparecieron de las tiendas, probablemente víctimas de la preocupación por el desorden y los cambios en los gustos. Pero su legado perdura en los dedos pegajosos y en el recuerdo imborrable de sostener un tubo entero de gel de azúcar y pensar: esto es la felicidad suprema. Pregunta de compromiso después de la N2DG. ¿Tenías un postre favorito para comer a tu gusto, como Squeeze Pops, Pixie Sticks o caramelos en aerosol? Comparte tu dispositivo de entrega de azúcar más original de la infancia. Sabemos que tenías uno. Bolas de nieve de malvavisco, josas, esponjosas y misteriosas. Las bolas de nieve eran extrañas. Admitámoslo. Pero para los niños de los 80, eran hipnotizantes. 2 cúpulas rosas de malvavisco cubiertas de coco rallado, que ocultaban un centro de pastel de chocolate con relleno cremoso. La combinación de texturas era increíble: malvavisco suave, coco masticable, pastel húmedo. Parecían extraterrestres, pero eso solo las hacía más geniales. Algunos niños las odiaban. El coco. ¡Qué sustancia pegajosa! Pero para otros eran el santo grial de la hora del almuerzo. Abrir una era como abrir una galleta de chocolate. Nunca la mordías del todo. Te comprometías a comer un bocado de caos suave y esponjoso. Con el tiempo su popularidad disminuyó,
considerada anticuada o demasiado rara para los gustos modernos. Pero quienes las amaban todavía recuerdan su aroma, el cremoso sabor del primer bocado y la dulce mezcla que, de alguna manera, funcionaba. Las bolas de nieve eran audaces, eran descaradamente raras, y sin duda pertenecen al panteón de los postres extraños pero inolvidables de los 80. Vasitos de yogur con caramelos triturados. Antes de que el yogur griego dominara el pasillo de los lácteos, los 80 tenían algo aún mejor. Vasitos de yogur con caramelos. Imagina M&M's, mini chispas de chocolate o chispas de colores en un compartimento superior sellado con papel aluminio que despegarías y verterías en tu yogur de frutas. Se sentía rebelde. Lácteos saludables, corrompidos por el azúcar. El momento de mezclar lo era todo. La cuchara giraba mientras los colores se fusionaban con el yogur de fresa o vainilla, convirtiéndolo en un remolino de cremosa dulzura. Marcas como Yo Crunch los popularizaron, pero otras tenían versiones locales. Fruta abajo, caramelo encima. A los niños les encantaba. Las mamás lo toleraban. Y se sentía como un postre disfrazado. A medida que las tendencias en nutrición cambiaban, estos vasos se volvieron más difíciles de encontrar o perdieron su sabor dulce en favor de la granola y los superalimentos. Pero en aquel entonces, el yogur con un toque de chocolate era el rey. No solo comías sano, sino que estabas hackeando el sistema. Y cada crujiente bocado de rebeldía cubierta de caramelo valía la pena. Pasteles Zebra, la receta original. Mucho antes de que se convirtieran en rellenos para loncheras de producción masiva, los pasteles Zebra tenían una magia diferente. En los 80, estas pequeñas delicias en capas consistían en un pastel amarillo súper suave con una generosa franja de relleno de crema y una cobertura de glaseado blanco ultra dulce, coronada con espirales de chocolate perfectas. Venían en paquetes dobles envueltos en plástico encerado, y los niños lo sabían. Si te tocaban los dos pasteles, era tu día de suerte. No eran sofisticados, no eran gourmet, pero eran bombas de azúcar perfectamente elaboradas. Y morder uno se sentía como un acontecimiento. El pastel estaba húmedo, el glaseado tenía ese ligero crujido, y el equilibrio entre crema y pastel era perfecto. Las versiones actuales siguen vigentes, pero suelen ser más firmes y menos densas que sus predecesoras retro. En aquel entonces, los pasteles Zebra eran la máxima energía de los pasteles de aperitivo, el tipo de capricho que parecía casi demasiado bueno para formar parte del almuerzo. Pero lo eran, y hacían que todo a su alrededor fuera un poco más dulce. Pregunta de compromiso después de la NPDG. ¿Tenías un pastel de aperitivo favorito de pequeño? ¿Pasteles Zebra, brazos de gitano o algo totalmente diferente? Deja tu postre favorito abajo y cuéntanos qué lo convirtió en el rey de tu lonchera. Rebanadas de pastel de chocolate con fudge y chispas. En los años 80, las panaderías de los supermercados solían ofrecer rebanadas de pastel de fudge, sencillas pero irresistibles, precortadas y vendidas en cajas de plástico transparente. Las más destacadas, las cubiertas con chispas de colores. Estos pasteles eran gruesos y húmedos, con un profundo e intenso sabor a chocolate, cubiertos con un glaseado denso y ligeramente brillante, y generosamente bañados en chispas crujientes y coloridas. A veces se vendían individualmente, a veces en paquetes de 4, y se destacaban junto a las donas y los rollos de gelatina en la vitrina de la panadería. No eran pasteles de cumpleaños. No eran cupcakes. Eran algo intermedio, un capricho innecesario que podías tomar después de la escuela o recibir como sorpresa de mamá. La combinación de bizcocho suave, glaseado cremoso y crujiente caramelo creó una textura nostálgica inigualable por los postres más sofisticados de hoy. Con el tiempo, desaparecieron de los estantes a medida que la repostería se volvió más sofisticada y minimalista. Pero pregúntale a cualquier niño de los 80, nada era tan divertido, ni tan gratificante, como deleitarse con un ladrillo de chocolate cubierto de chispas de chocolate. Plátanos congelados bañados en chocolate. Antes de que se pusieran de moda en ferias y pastelerías, los plátanos congelados bañados en chocolate eran un capricho divertido y peculiar que se podía comprar envasado o preparar en casa. Se vendían individualmente en bares y puestos de piscinas y venían cubiertos de chocolate con leche endurecido, a veces con nueces trituradas o chispas y a menudo solos.
El primer bocado siempre era una sorpresa. Cáscara crujiente, plátano congelado y la dulzura justa para que se sintiera exquisito. No era exactamente caramelo. No era exactamente fruta. Era un punto intermedio mágico. A veces las mamás los preparaban en casa, pinchando plátanos con palitos de helado, sumergiéndolos en chocolate derretido y guardándolos en el congelador durante la noche. Con el tiempo, desaparecieron de las loncheras y perdieron espacio en las estanterías frente a otras novedades congeladas más sofisticadas. Pero, ¿quiénes lo recuerdan? Sepan que los plátanos con chocolate eran la combinación perfecta de sano y placentero. ¿Y lo mejor? Podías decirte a ti mismo que eran saludables, incluso si les añadías chocolate extra por si acaso. Pastelito de rayas de fudge. Probablemente recuerdes las Fudge Stripes de Keebler como galletas, pero en los 80 protagonizaron una receta de pastelitos sin horno que todas las mamás parecían conocer. Cubre las galletas con crema batida, quizás fresas o rodajas de plátano, y déjalas enfriar hasta que adquieran una textura similar a la de un bizcocho. Las rayas de fudge añadían un sutil toque de chocolate, y la crema batida lo empapó todo, creando un postre de ensueño, ideal para comer con cuchara. Era fácil, económico y parecía mágico. ¿Cómo se convertían las galletas crujientes en bizcocho de la noche a la mañana? Era la época de la crema batida, la fruta enlatada y los postres refrigerados que no requerían horneado y ofrecían todo el dulzor. Algunas familias añadían pudín instantáneo o cambiaban las galletas, pero el bizcocho de rayas de fudge seguía siendo un clásico en las comidas compartidas y las sobremesas. Con el tiempo, los bizcochos y postres más elaborados tomaron el relevo. Pero esas sencillas torres de galletas con centros de fudge suave y crema batida sabían a noches de verano y al esfuerzo justo para que sintieras que habías hecho algo especial. Yellow Flavor Ice rojo, el sabor más potente. Sí, el Yellow Flavor Ice ya estaba en nuestra lista. Pero el Yellow Flavor Ice rojo merece un lugar aparte. Este no era solo un color más en la caja, era el sabor estrella. Te dejaba la lengua profundamente. Tenía el toque más fuerte. Y los niños se peleaban por él como si fuera moneda de cambio. Era cereza, ponche de frutas, fresa. A nadie le importaba. Era rojo y con eso bastaba. Cuando veías la caja en el congelador de tu amigo y veías que ya faltaban los tubos rojos, sabías que llegabas tarde a la fiesta. El sabor pegaba como sirope de caramelo y se derretía más rápido que los demás, dejando rastros neón en la barbilla. Algunos niños incluso bebían el jugo derretido del fondo del tubo, pura agua azucarada y la imprudencia infantil. El hielo sabor rojo no era solo un refrigerio, era un rasgo de personalidad. O lo acaparabas, lo intercambiabas o tenías una guerra entre hermanos por el último. Y en el fondo, todavía recuerdas esa batalla. Bolas de palomitas envueltas en celofán. Antes un capricho navideño y un clásico en las fiestas de cumpleaños, las bolas de palomitas envueltas en celofán brillante eran un tesoro dulce y salado de los 80. Hechas a mano o vendidas en eventos escolares para recaudar fondos, estas esferas pegajosas se mantenían unidas con jarabe de maíz o malvavisco derretido y luego se envolvían firmemente en envoltorios transparentes de colores. A veces teñidas de rosa, verde o naranja, parecían caramelos gigantes y tenían el crujido perfecto. Las mejores tenían toques de vainilla o canela y una textura masticable perfecta en el centro. No se comían a mordiscos, se cogían trozos, hebra a hebra de caramelo. Aunque hoy han desaparecido de la mayoría de los estantes, alguna vez llenaron mesas de dulces, bolsas de Halloween y puestos de repostería en la carretera. Los padres las preparaban en casa, moldeando palomitas calientes hasta convertirlas en brillantes globos de crujiente magia. Con el tiempo, el miedo a la pegajosidad, la caducidad y la simplicidad las dejaron de lado. Pero pregúntale a cualquier niño de los 80. Abrir una bola de palomitas era como abrir fuegos artificiales comestibles, inesperado, nostálgico y pura alegría. Helados Push-Up, edición Picapiedra. Si creciste en los 80, nada te hacía sentir más genial que comer un helado Push-Up, sobre todo si era de los Picapiedra. Estos sorbetes de naranja venían en tubos de cartón que se empujaban desde abajo, lo que daba la sensación de lanzar un cohete de sabor. El sorbete era ácido, cremoso y de alguna manera refrescante y delicioso,
perfecto para los días de verano y las tardes llenas de dibujos animados. El envase presentaba a Fred, Barney y la pandilla, convirtiendo cada refrigerio en una mini aventura prehistórica. Lo mejor, ese último bocado que siempre se quedaba pegado al fondo del tubo, requiriendo un empujón decidido o una pequeña cucharada con los dedos. Los congeladores de hoy están repletos de novedades en helados, pero pocos igualan la simplicidad y alegría de una flexión de los Picapiedra. No era solo un postre, era divertido sostenerlo en una mano. Y admítelo, todavía recuerdas el sonido al destapar la tapa y la emoción de ese primer empujón frío. Mini adelanto después del número. A continuación, una tarta que venía en un vaso, un pastel que se movía a propósito y un postre con forma de pizza, pero que definitivamente no tenía nada que ver con el queso. Gushers, la fórmula original, dulce y pegajosa. Los Gushers de frutas triunfaron a finales de los 80 y aunque técnicamente eran snacks de fruta, eran básicamente un postre disfrazado de comida saludable. Las versiones originales venían en vibrantes colores neón, rojo, morado, azul y tenían forma de pequeños rubíes o grupos de gemas. La verdadera magia llegaba cuando le dabas un mordisco y explotaba con un líquido pegajoso y azucarado. A los niños les encantaba o les disgustaba ese refresco, pero nadie lo olvidó. Los Gushers no solo eran sabor, sino drama. Los anuncios eran caóticos, con cabezas de niños transformándose en fruta, y el envase gritaba diversión con tipografías atrevidas y formas radicales. Con los años, la fórmula cambió. Menos líquido, texturas más suaves. Pero los Gushers originales eran desordenados, dulces y peligrosamente adictivos. Todos tenían un sabor favorito y abrir un paquete significaba esperar encontrar la menor cantidad posible de verdes. No eran almuerzo, eran una mini granada de azúcar con una cáscara masticable. Y sí, todos intentaban aplastarlas antes de comerlas. Ciencia infantil. Lick a Stick, el postre en tubo. Lick a Stick, también conocido como el primo igualmente salvaje de Fun Dip, era azúcar que se exprimía. Venía en un tubo parecido a la pasta de dientes, lleno de un gel ácido de colores eléctricos. Frambuesa azul, sandía, manzana ácida. El sabor era puro de los 80, neón, intenso y ligeramente ácido con textura gelatinosa. Girabas la tapa, ponías una cantidad en el dedo o la lengua y te preparabas para la bomba de sabor. No era elegante, era un caos absoluto en un tubo. A veces venía acompañado de palitos para mojar u otros dulces, pero sobre todo, se trataba de echarte un líquido viscoso con sabor a la boca. Las mesas de los almuerzos escolares se convirtieron en un campo de batalla para ver quién podía comer la mayor cantidad de gel ácido de una sola vez. Y sí, se volvió un desastre. Se perdían las tapas, el líquido se filtraba en las mochilas y las lenguas se volvían de colores descontrolados. Con el tiempo desapareció de los estantes, probablemente por una mezcla de problemas de salud y cansancio por el azúcar. Pero fue inolvidable. Lick a Stick era a partes iguales dulce, experimento científico y deleite desenfrenado. Pregunta de compromiso después de la NQTD. ¿Qué método de entrega de postres te impresionó más? ¿Tubos flexibles, gel exprimible o envolturas comestibles? Cuéntanos cuál fue la proeza de ingeniería de dulces más alocada de tu infancia en los 80. Galletas glaseadas para escribir. Sí, leíste bien. Galletas para escribir. A mediados de los 80, varias marcas lanzaron galletas de azúcar con una superficie de glaseado blanco firme e incluían rotuladores de tinta comestible o tubos de glaseado de colores. Se animaba a los niños a decorarlas, garabatear o escribir mensajes antes de comerlas. Felicitaciones de cumpleaños, notas escolares o incluso caritas graciosas. Se vendían en paquetes de regalo novedosos y a veces incluso aparecían en las loncheras como sorpresa. La galleta en sí era básica, una clásica base de azúcar crujiente, pero lo realmente divertido era el toque creativo. No solo comías postre, sino que lo hacías personal. Con el tiempo, decorar galletas se convirtió en una actividad navideña en lugar de una opción cotidiana, y estas versiones para escribir desaparecieron de los estantes. Pero para los niños de los 80 eran la combinación perfecta entre manualidades y merienda. No solo sabían a dulzura, sino a autoexpresión, a orgullo infantil y a una obra maestra en miniatura a la vez. Pregunta de compromiso después del NNTDG.
¿Qué postre te dio más alegría? ¿Los que podías decorar o los que te sorprendían con rellenos ocultos? Cuéntanos cuál es tu postre interactivo favorito de los 80. Chicle Gold Nugget en bolsitas de tela. Vale, técnicamente no era postre, pero si creciste en los 80, sabes que el chicle Gold Nugget se sentía como oro endulzado. Vendidas en pequeñas bolsas de tela con cordón, las pepitas parecían piedras de oro, pero en realidad eran chicles masticables de color amarillo brillante. El empaque te hacía sentir como un minero buscando un tesoro. ¿El sabor? Azucarado, el clásico chicle. Pero la verdadera alegría era la presentación. Los niños llevaban esas bolsas como si fueran posesiones preciadas. Las intercambiaban, las coleccionaban e incluso las rellenaban con otros dulces cuando se acababa el chicle. Aunque el chicle se endurecía rápidamente y no aguantaba la burbuja mucho tiempo, no importaba. La experiencia era la recompensa. Con el tiempo, la preocupación por los dulces novedosos y los cambios en las normas de seguridad hicieron que fuera más difícil encontrarlos. Pero el chicle Gold Nugget no era solo un refrigerio, sino un accesorio en innumerables juegos de piratas, vaqueros y buscadores de tesoros. Hacía que el postre se sintiera como un descubrimiento. Y, sinceramente, ¿a quién no le apetecía masticar como un bandido? Si estos atrevidos postres de los 80 te hicieron extrañar las fiestas de cumpleaños y el glaseado de colores brillantes, cuéntanos cuál es tu favorito en los comentarios. Dale a me gusta para que vuelvan y suscríbete para disfrutar de otra dosis de nostalgia azucarada.